Bueno, vamos a empezar. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Espíritu Divino, Divino, manda tu manda luz tu luz desde el del cielo, cielo, Padre Padre amoroso y amoroso del pobre, don don en tu dones dones espléndido, espléndidos, luz luz que que penetras penetra las almas, fuente del fuente del mayor mayor consuelo, consuelo. Ven ven dulce dulce huésped, huésped del alma, alma, descanso de descanso de nuestro nuestro esfuerzo, esfuerzo. Tregua en tregua el en el duro trabajo, brisa brisa en las horas de fuego, fuego, gozo gozo que enjuga las lágrimas y y reconforta reconforta los duelos. duelo. Entra Entra al fondo del alma, divina divina luz, y y enriquece. enriquecenos. Mira Mira el vacío del hombre, si tú si le tú le faltas por dentro. Mira el mira el poder del pecado cuando no cuando envías tu aliento. Ciega la tierra riega en sequía, la sequía, sana sana el al corazón enfermo, enfermo, lava lava las manos las manchas, e infunde infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el guía que tuerce sendero, reparte tus 7 dones según según la fe de tus siervos. siervo Por tu por tu bondad y tu gracia, gracia dale al esfuerzo su mérito. mérito. Salva Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy buenas noches. Buenas Eh, noches. buenas noches a todos Buenas Buenas noches. los que han noches. podido entrar. Eh, Vamos a empezar en el día de hoy, vamos a empezar un nuevo ciclo. O sea, es la última parte de lo que es, de lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la moral cristiana. Vamos a dar primero un repasito de lo que ya hemos tocado y incluyo también esta nueva parte en que esta va a ser prácticamente la introducción. El nuevo ciclo se llama ¿Cómo viven los católicos? Y nuestro tema de hoy es la esencia de la moral católica. Como repaso, esta serie, cuyo origen es la fe, tiene 3 partes. Comenzamos como cómo piensan los católicos, en el cual tocamos la teología católica. Después tocamos cómo rezan los católicos, que es el culto católico. Y ahora vamos a tocar la última parte que se llama cómo viven los católicos, que es la moral católica. Estos 3 elementos que entran en todo tipo de religión, que son la fe, la vida espiritual y moral. Vienen de manera simultánea, pero nosotros no decidimos creer para luego pasar a la oración y al culto. Y entonces comenzar con moralidad. El orden es a veces el inverso, o sea, la razón más común para perder la fe es una vida inmoral y la fuente más poderosa de una vida moral es la oración y los sacramentos. Vamos a ver que esto es prácticamente lo que hemos, una pequeña ecuación
de lo que se trata es, mientras más oración es igual a más virtud. Mientras más virtud es igual a más fe. Una persona no es católica si no cree en la esencia de lo que la iglesia enseña. Y creer es la verdad revelada de Dios, obedecer sus mandamientos y orar como la iglesia lo hace. Estas tres realidades, fe, confesamos en el credo, lo que nosotros creemos, las obras, obedecemos los mandamientos, y el culto, participamos de los sacramentos. Y nos llevan a la realidad única, que es la vida de Cristo es igual a ser católico. Esta ecuación que estamos viendo aquí es, el tope es la fe, por supuesto, y a los dos costados de ese triángulo está la vida espiritual y la vida moral. Ahora vamos a tocar nuestro primer tema. El lugar de la moral en la fe católica. La introducción de nuestro catecismo en la tercera sección, en referencia a lo que es la moral, nos dice en el 1691, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado también su plan de salvación para el hombre. Él quiere que todos los hombres se salven. Y eso lo tenemos en la primera de Timoteo 2:4. Ahora bien, esa salvación no consiste en adquirir una serie de conocimientos, ni se realiza únicamente en el paso de la vida eterna. La salvación revelada y ofrecida por Dios pasa también a través del vivir, del actuar de cada hombre. La teología moral habrá de ocuparse, por lo tanto, de la vida de la persona humana en relación con Dios y con los demás, a la luz de la revelación de su plan de salvación para el hombre. Nuestra teología naturalmente es cristiana, y esto significa que nosotros sabemos que la revelación y la salvación ofrecida por Dios tiene un nombre. Ese nombre es Jesús. En Cristo, Verbo de Dios encarnado, el cristiano encuentra la verdad que ilumina su entendimiento para discernir entre el bien y el mal. En el Hijo de Dios hecho hombre, encuentra el camino para guiar su propia vida
por la senda recta que lleva hacia el Padre y la realidad más auténtica de su propio ser. Nuestra teología es también católica, es decir, hecha y vivida en comunión con la Iglesia Católica, en sintonía con su doctrina, tanto dogmática como moral. La teología moral, que es de lo que se trata nuestro tema, ayuda al hombre a guiar sus actos y es, por tanto, una ciencia eminentemente práctica. En su vida terrena, que es un caminar hacia el cielo, el hombre necesita de esa orientación con el fin de que su conducta sea adecuada a una norma objetiva que le indique lo que debe hacer y lo que debe evitar para alcanzar el fin al que ha sido destinado. Pasemos a nuestra parte número 2. Las tres son partes de una sola. Estas tres partes de la religión católica, fe, obras y culto, son tres aspectos de la misma realidad única que confesamos en el credo. Es la realidad que obedecemos en los mandamientos y la realidad en que participamos en los sacramentos. Ahí ustedes tienen el credo que nosotros hacemos en todas las misas, los domingos. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1:12 y la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Partícipes de la naturaleza divina, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Los cristianos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. En Filipenses 1:27. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu, que les capacitan para ello. Catecismo 1692. Ahora vamos a pasar a nuestro tema número 3, que es la centralidad de Cristo en la moral católica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida moral de un cristiano es Cristo. Cristo mismo viviendo su vida en su pueblo. Cristo está presente en nuestra vida moral de una manera diferente de la forma en que está presente en la Eucaristía, por supuesto, mezclado con imperfecciones humanas. De modo que no veneremos hombres u obras buenos. Pero la vida moral del cristiano no es solo un esfuerzo humano por
imitar a Cristo. Es lo que San Pablo llamó el misterio que es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria. Y eso lo vemos en Colosenses 1:27. La moral cristiana no es solamente un medio para lograr un mundo mejor, o paz y justicia, o el bienestar de la familia o la armonía social. El catecismo presenta claramente su cristocentrismo al comienzo de cada una de sus secciones principales, incluida la que se trata de la moral. La referencia primera y última de esta catequesis será siempre Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, Catecismo 1698. El mismo párrafo cita el resumen de San Pablo. Para mí, la vida es Cristo. Filipenses 1:21. Y añade, y la muerte es una ganancia, porque si nuestra vida es Cristo, entonces la muerte es solo más Cristo y más vida. Punto número 4 son las consecuencias prácticas del cristocentrismo. Ser consciente de la naturaleza cristocéntrica de la moral católica no solo es la forma más precisa de entenderla, sino la forma más efectiva de practicarla y superar nuestros pecados y debilidades. El primer artículo de la sección sobre moral en el catecismo explica la conexión. Y volvemos a repetir lo mismo con que iniciamos. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Catecismo 1691. Esta es el quinto tema que vamos a tocar y se llama el personalismo de la moral católica. ¿Cuál es la imagen de la moral católica propagado por el mundo secular de hoy? Hablamos sobre los medios de comunicación que dan forma a las mentes modernas a través de la televisión, películas, prensa y educación pública. Es la imagen de un sistema cerrado, impersonal, deshumanizante, represivo y carente de gozo. Algo ajeno e inhumano y a menudo sencillamente estúpido. Y la palabra estúpido es con falta de sabiduría. Nada luce más diferente desde dentro que desde afuera que la moral católica. Desde la perspectiva de aquellos que la viven, especialmente los santos. La moral católica es un romance con Cristo y su pueblo. Tiene sus leyes y reglas. Las reglas morales es la trayectoria que conduce a la vida buena.
Lo mismo es una relación de amor como un matrimonio. El cristianismo es esencialmente una relación de amor con personas, Dios y el prójimo. ¿Qué es amar a Dios? Dios mismo lo define así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15. Cristo no opone el amor y la ley, sino que los une como alma y cuerpo. La ley sin amor es como un cuerpo sin alma, un cadáver. Tienen a la parte derecha los 10 mandamientos. Ahora vamos a ver una nueva creación. Una de las razones principales por las que no logramos practicar bien nuestra moral es que no logramos entenderla bien. No logramos entender nuestra moral. Es que no es solo una forma de comportarse, sino una forma de ser. No solo vivir una vida buena, sino convertirse en una nueva criatura. Segunda carta a los Corintios 5:17, convertirse en un pequeño Cristo. Cuando leemos lo que los santos dicen sobre la perfección de la caridad, o lo que Cristo dice en las bienaventuranzas, nos sorprende ver cuán diferente es esta visión de la concepción común de la moral, cuán alta y sagrada y bella y llena de gozo. A la mano derecha tienen las bienaventuranzas. Vamos a leerla un poquito porque de las bienaventuranzas no estamos muy acostumbrados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que practican la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por atenerse a lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Los cristianos aman el bien en Cristo y lo aman en una cruz, donde nos amó hasta la muerte, sin importarle el costo y sin importarle los indignos que somos. Esto es un amor incondicional. Esa es la fuente viva de la moral cristiana católica. Una fuente tan real y ardiente como el arbusto en llamas, donde Moisés vio a Dios. Esta es la visión de la moral que hizo santos a los santos. Ellos no solo la imitaron, ellos participaron en su vida como ramas en una enredadera. Juan 15:5.
Vamos a ver la relación entre religión y moral. San Pablo escribió que todo hombre pagano, tanto como cristiano, conoce la ley moral a través del razonamiento natural y la conciencia. Esto nos lo dice en la carta a los Romanos 1, capítulo 1, del 17 al 21. Y usó este principio para predicar a los filósofos paganos en Atenas, en Hechos 16. Así que puede haber verdadera moral sin verdadera religión. Pablo está en lo correcto porque el hombre puede conocer los efectos de Dios sin saber explícitamente que Dios es su causa. En la moral, así como en la ciencia natural, todos los hombres conocen la creación, pero no todos conocen al Creador. Todos los hombres conocen la ley moral, pero no todos conocen al dador de leyes. No podemos conocer la ley moral también sin conocer al dador de leyes y su carácter. La revelación sobrenatural de Dios aclara el conocimiento de la moral que tenemos por razón natural y corrige nuestros errores, porque el conocimiento moral del hombre caído no es infalible, pero la revelación de Dios sí lo es. Vamos a ver la consecuencia del argumento de Pablo. Una consecuencia práctica del argumento de Pablo de que todos los hombres tienen conocimiento de la moral por razonamiento natural, o sea, por la conciencia, es que podemos argumentar en contra de errores como el aborto y la eutanasia por principios racionales universales, así como podemos argumentar en contra de la esclavitud y el racismo. Estos no son asuntos puramente religiosos o intentos de imponer una moral específica a los no creyentes. No matarás no viene con una postdata que dice para católicos solamente. Cuando una persona es buena, es la labor de la gracia de Dios. Lo sepamos o no, Dios merece el crédito y el agradecimiento, porque toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Santiago 1:17. Especialmente en nuestro conocimiento moral natural y nuestras buenas decisiones morales. Son nuestros y son libres, pero son también la gracia de Dios, porque la gracia de Dios enciende nuestra libertad, no la apaga. Nosotros tenemos un poder mayor para ser buenos si usas los sacramentos de la iglesia, que son canales de gracia divina establecidos por Cristo con ese mismo propósito. La bondad es absolutamente importante, pero también lo es la verdad. Ambas cosas representan exigencias absolutas. Nunca está bien hacer concesiones con ninguna de ellas. La importancia absoluta de la moral en la escritura. La moral católica, o sea, las obras,
es consistente con la teología católica, con las creencias católicas. Los datos fundamentales de esta revelación provienen de la Escritura. La Escritura nos dice que la moral correcta, no solo la teología correcta, es la fuente principal de las bendiciones de Dios. Este sencillo argumento se repite constantemente en la Escritura. Lo dicen Moisés en Deuteronomio 30, David en el Salmo 1 y Cristo en Mateo 25. La fe correcta, o sea, la ortodoxia, es crucial, pero la práctica correcta, ortopraxia, es también necesaria. La ortodoxia es indispensable, o sea, la fe correcta, pero no existe por sí sola, sino para lograr un fin ulterior. Ahí vemos a los fariseos, tenían teología correcta, pero rechazaron a Cristo porque no eran moralmente honestos o humildes, sino hipócritas y orgullosos. En el Antiguo Testamento podemos apreciar que cuando el pueblo de Dios obedece sus leyes, es bendecido. Cuando la desobedece, es castigado, para llevarlo al arrepentimiento y a la obediencia, y entonces a la bendición otra vez. Ahí tenemos una pequeña ecuación de lo que les acabo de decir. O sea, obediencia es igual a bendición. Desobediencia es igual a castigo, más arrepentimiento, más bendición. O sea, si desobedeces, viene primero el castigo hasta que te arrepientas y después viene la bendición. Pero no siempre tenemos no siempre Dios da todas esas oportunidades, así que tenemos que tener mucho cuidadito con eso. Cuando los católicos eran especiales, cuando costaba ser católicos hasta la propia sangre, la iglesia floreció. En los últimos siglos en Occidente, los católicos se han estado comportando igual que el mundo secular, cometiendo adulterio, aborto, fornicación, violaciones, asesinatos, eutanasia y suicidio en la misma proporción que el resto de las personas. En nuestro punto número 9, ¿cómo deciden las personas si creer o no en una religión? Consciente o inconscientemente, hay 3 cualidades que buscan. Y esas cualidades son la verdad, bondad y belleza. Estos 3 atributos de Dios es verdad absoluta, bondad absoluta y belleza absoluta. Y Dios creó al hombre a su imagen. Por eso el hombre naturalmente busca la verdad, la bondad y la belleza. Todas las religiones del mundo, todas las formas en que el hombre busca a Dios, persiguen estos 3 ideales. El cristianismo los satisface porque no es que el hombre busque a Dios,
sino Dios el que busca al hombre. No es el trayecto del hombre hacia arriba, sino el trayecto de Dios hacia abajo. La revelación divina. Así encontramos la verdad, la bondad y la belleza supremas en Cristo. Y la Iglesia Católica es esencialmente la presencia continua de Cristo en la tierra. El cristianismo católico, cuando es fiel a su naturaleza, atrae al espíritu del hombre. Cuando el hombre es fiel a su naturaleza, mediante esas cualidades. La bondad suele ser el atractivo más poderoso y la santidad siempre ha sido el atractivo más efectivo de la Iglesia. El camino más común a Dios es a través de la bondad. El argumento más común a favor de Dios es el que lleva de la bondad a la verdad. Y vamos a decir bondad, amor, que viene siendo el amor, de la fiabilidad de los santos a la fiabilidad de su fe, del buen fruto al buen árbol. Eso lo vemos en Mateo 7:16, porque la verdad y la bondad no pueden contradecirse fundamentalmente. La importancia histórica de la moral, nuestra herencia moral judía. Tanto el instinto moral del hombre, o sea, la conciencia, como su instinto religioso de venerar, son innatos y naturales en él, y por lo tanto están presentes en todos los tiempos y lugares en la historia de la humanidad. Pero estos dos ojos del alma no siempre han tenido una misma visión. Su unión perfecta fue lograda solo por un pueblo en los tiempos antiguos. El pueblo que Dios eligió para ser su profeta colectivo ante el mundo, para revelar su verdadero carácter como moral, bueno, sagrado y exigente de nuestra santidad. Mientras que el error más común en los tiempos antiguos era separar la religión de la moral, el error común en los tiempos modernos es confinar la religión a la moral y rechazar o pasar por alto sus elementos sobrenaturales. Los dos motivos principales detrás de este modernismo son una absurda vergüenza ante lo sobrenatural como algo supuestamente no científico y una vergüenza justificada ante la historia de las guerras de religión, la persecución y el odio religioso que los modernistas ven como consecuencia de las contradicciones entre las diferentes teologías y la creencia de que la ortodoxia teológica es importante y la verdad es objetiva. De hecho, la guerra, el odio y la persecución provienen del pecado, no de la creencia en la verdad objetiva. No podemos dejar de lado la verdad. No podemos negociar parte del don de la revelación divina, porque es la verdad inalterable de Dios. La verdad nunca cambia.
Pero esto no significa que nuestro conocimiento de la verdad no cambie. La iglesia es una cosa viva. Su enseñanza crece tanto en teología como en moral, a medida que explora el abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33. Que Él le ha revelado en el depósito de fe que recibió de Cristo. Y a medida que aplica estos principios nunca cambiantes a situaciones siempre cambiantes. La importancia de la moral hoy, la crisis moral de nuestro tiempo. El desarrollo desde la Edad Media a los tiempos modernos es tanto una progresión como una regresión, si se juzga desde las normas morales cristianas. Por un lado, ha habido un progreso sustancial, no solo en el conocimiento científico, sino también en el conocimiento moral. Por ejemplo, la sensibilidad a los derechos humanos, el trato respetuoso a los que tienen discapacidades y el consenso casi universal en contra de la tortura, la crueldad, la esclavitud y el racismo. La crisis existe dentro de la iglesia también. En la mayoría de los países europeos y en América, incluso la mayoría de los católicos dicen que creen que la moral es subjetiva y relativa. Esto es nuevo. Siempre ha habido crisis en la iglesia, pero las del pasado eran por lo general teológicas más que morales. La iglesia en los primeros 6 siglos confrontó muchas herejías y desarrollo de las doctrinas de la Trinidad y de la Encarnación. El cristianismo medieval hizo lo mismo con los sacramentos y la contrarreforma con las doctrinas de la salvación y la autoridad de la iglesia. Pero hoy las controversias casi siempre giran en torno a la moral. De modo que las enseñanzas críticas de la iglesia de hoy son sus enseñanzas morales, su respuesta a la crisis moral tanto en la iglesia como en el mundo. Vamos a ver el carácter sobrenatural de la moral católica. La crisis actual de la fe tiene sus raíces en una pérdida del sentido de lo sobrenatural en la teología, en los milagros y la resurrección de Cristo. En la liturgia también sustituye por la comunidad humana horizontal la veneración divina vertical, y en la moral cambia los mandamientos absolutos de Dios por los valores relativos del hombre. Pero la moral cristiana es sobrenatural en su esencia. El origen sobrenatural de la moral católica. La verdad se revela a nosotros en 2 formas. De manera natural, a través de la razón y la conciencia, y de manera sobrenatural, a través de la revelación especial de Dios, Abraham, Moisés y los profetas judíos, y más completamente en Cristo y la iglesia que Él estableció sobre los cimientos de los apóstoles, para enseñar en su nombre
y con su autoridad. Lucas 10:16 y Efesios 2:20. Ese es el origen y este es el fin sobrenatural de la moral católica. El fin sobrenatural de la moral es la felicidad celestial eterna. Por eso existimos en primer lugar. Por eso nos creó Dios. Ese es el significado y propósito primordial de la vida humana. Porque Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y amarle. Y así ir al cielo. Catecismo 17:21. El deseo natural de felicidad es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Catecismo 17:18. Como dijo San Agustín en la más famosa sentencia cristiana fuera de la Escritura, tú nos has hecho para ti y por lo tanto nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti. Y eso está en las Confesiones de San Agustín 1:1. Todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentamiento a esta proporción. Catecismo 17:18. ¿Dónde se encuentra esta felicidad? La verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder, ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino solo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Catecismo 17:23. O en solo 3 palabras, solo Dios sacia. Catecismo 17:18. Dios es aquel que puede satisfacer toda necesidad, desde las más elementales hasta las más sublimes aspiraciones y anhelos del corazón. Los dos caminos. El camino de Cristo lleva a la vida, un camino contrario lleva a la perdición. En Mateo 7:13. Hay 2 caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos hay una gran diferencia. Catecismo 16:96. La decisión moral es a fin de cuentas un asunto de vida o muerte. Si nuestra civilización está convirtiéndose en una cultura de la muerte, como San Juan Pablo II la llamó, debemos llevarla de vuelta al camino de la vida, tanto humana como divina. Pero primero debemos encontrar y seguir ese camino nosotros mismos. Y vamos a tocar aquí las bienaventuranzas. Que se encuentran en Mateo 5 del 1 al 8. Ahorita las leímos. Las bienaventuranzas
o beatitudes son una de las más importantes en ser destacada en esta catequesis, porque el camino de Cristo está resumido en ellas, único camino hacia la dicha eterna a la que aspira el corazón del hombre. Describen la perfección de la caridad y de la felicidad. El catecismo en el 1721 nos dice: la bienaventuranza nos hace participar de la naturaleza divina y de la vida eterna. Con ella el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria. En el 17:22 nos dice: semejante bienaventuranza supera la inteligencia y las solas fuerzas humanas. Es fruto del don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural. Y en el 17:23 nos dice: la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas. Así que, en resumen, podemos decir que aquí vamos a tocar los 10 mandamientos, que son la manera en que podemos amar a Dios, y vamos a tocar las bienaventuranzas que nos describen cómo llegar a esa felicidad en medio de un mundo que está en caos. Y así hemos terminado esta parte. Quería que se refrescaran un poco con un poquito del agua que brota en los manantiales del Señor y del Espíritu Santo. Pueden abrir sus micrófonos y hacer preguntas.